Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares o donde quiera que estén viendo este mensaje. Para mí es de gran bendición y es un honor poder compartir el día de hoy una palabra para ustedes. Sé y estoy seguro de que Dios va a hablar a la vida de cada uno de ustedes, así como habló a mi vida primero cuando estaba preparando este mensaje. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar y le pido que me acompañen ahí donde están rápidamente en esta oración. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tenemos de compartir tu palabra, Señor. Gracias por ese regalo, Señor, que nos dejaste, Señor, que es tu palabra. Gracias por todas las enseñanzas que nos diste por medio de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que pongas tú las palabras en mi boca, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, Señor, y que podamos, Señor, recibir tu mensaje, Señor, y que cada día, Señor, podamos ser transformados, Señor, que cada día podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, la vida está llena de preguntas. Todos los días de nuestra vida, siempre nos estamos preguntando cosas constantemente. Hay preguntas que son como sencillas de responder, en realidad, y como muy cotidianas, muy del día a día. Por ejemplo, ¿qué camisa me voy a poner hoy? ¿Verdad? Para mí es sencilla porque siempre me pongo la azul. Para mí es facilísima responder, pero muchas veces uno se pregunta, ¿qué camisa me voy a poner hoy? ¿O qué camisa me voy a poner mañana? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Verdad? ¿Qué bus voy a agarrar para ir a cierta parte? ¿Qué tengo que hacer mañana? Hay preguntas del día a día constantes, siempre tenemos ese tipo de preguntas. Sin embargo, no son tan determinantes para nuestra vida. Si yo decido hoy comer pizza y mañana, no sé, comer pollo, ¿verdad? Es como que y me hice la pregunta que voy a comer, decidí comer pizza, después pollo y ya, ¿verdad? Como que la vida continúa, como que no es determinante en mi vida ese tipo de preguntas. A lo que quiero llegar es que lo cierto es que hay preguntas siempre presentes en nuestra vida. Sin embargo, lo que muchas veces no tenemos y no siempre están presentes son las respuestas. Y mucho menos las respuestas correctas. Y cuando no hay respuestas a preguntas, la pregunta como que se hace más extensa, ¿verdad? Hay personas que pasan preguntándose lo mismo todas las noches. Por ejemplo, ay, ¿cuándo me casaré? ¿Verdad? Pregunta sin respuesta probablemente en ese momento. Ay, ¿qué va a ser de mi futuro? Ay, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con esta persona? ¿Dónde estaré trabajando, no sé, en 10 años? Son preguntas que quizás uno las tiene ahí, como uno no tiene una respuesta clara. Son preguntas constantes y eso nos quita tiempo a la hora de dormir, ¿verdad? A la hora de comer, a la hora de trabajar. Estamos constantemente buscando la respuesta a ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que no las tenemos ahorita, porque si la tuviéramos, ya no estaríamos pensando en esa pregunta. ¿A qué voy con todo esto de las preguntas? Jesús hizo muchas preguntas en su vida y lo podemos ver en su palabra, pero hay una historia en específico donde él le hace dos preguntas a sus discípulos. Y la segunda pregunta que hace para mí es la más importante para los discípulos y para nuestra vida. Es la pregunta más importante y por eso yo le puse a este tema la pregunta más importante. ¿Por qué es la más importante? Primero, porque solo tiene una respuesta correcta.
No hay otra. Y además de que si respondemos mal, sí no es una pregunta de qué zapatos me voy a poner, no es una pregunta de qué voy a comer, de qué camisa me pondré. Esta es una pregunta determinante que determina nuestro futuro, es una pregunta de vida o muerte y la respuesta que demos, en ello está nuestra vida, nuestra muerte y nuestra salvación, dependiendo de lo que podamos responder a esta pregunta. Y la pregunta, el par de preguntas está en Mateo 16, ¿verdad? Es una historia, Mateo 16:13. Voy a leerla en lenguaje actual. Dice, es Jesús con sus discípulos. Dice, cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Y aquí es donde les tira la primera pregunta, ¿verdad? Así, tanteándolos, así. La pregunta fácil, digamos, la pregunta suave. Dice, ¿qué dice la gente acerca de mí? Acerca del Hijo del Hombre. Entonces los discípulos contestaron, ojo, dicen los discípulos, contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres el profeta Elías, otros que eres el profeta Jeremías y otros dicen que eres alguno de esos grandes profetas, ¿verdad? Eso es lo que empiezan a responder los discípulos. Y aquí es donde Jesús hace la pregunta más importante, la gran pregunta, y dice, ¿y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y es donde ya no todos los discípulos responden, sino solo uno, Pedro, iluminado y revelado por el Padre, y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y da vida. Jesús le responde, bienaventurado seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino porque te lo enseñó mi Padre, que estás en los cielos. O sea, le está diciendo, esa es la respuesta correcta. ¿Y qué es lo primero que noto aquí, en esta historia? ¿Qué es lo primero que noto en esta historia? Lo primero es que a la primera pregunta, todos los discípulos respondieron. Pero a la segunda pregunta, que es una pregunta personal, es una pregunta profunda, donde está marcado nuestro destino. A esa pregunta, solo un discípulo responde. Solo uno responde. Y eso me hace saber que muchas veces tenemos las respuestas a preguntas no importantes, a preguntas que no son tan relevantes para nuestra vida. En chismes, en la sociedad nos pasa. O sea, todos cuando se separó Shakira y Piqué, ¿verdad? El chisme mundial, todo el mundo sabía qué estaba pasando, qué había dicho, qué no había dicho, que la suegra, que la casa, que las canciones que sacó Shakira, todo el mundo sabía y todo el mundo está así. Si yo le preguntaba a cualquier persona, la persona sabía de qué había pasado en una relación de nadie o sea, de personas que ni nos conocen, ¿verdad? Y muchas veces tenemos respuestas a esas preguntas, en lo que está pasando en la sociedad, en la chisme, en las noticias, en la corrupción. Esas preguntas las tenemos, esas respuestas las tenemos clarísimos. A usted le preguntan algo de fútbol, a los que les gusta el fútbol, quién va de primero, quién es el mejor jugador, eso, fácil. Pero cuando las preguntas se vuelven personales y se vuelven profundas, es ahí donde muchas veces no sabemos qué responder. Y no sé si a usted le ha pasado que le han hecho una pregunta que usted no sabe qué responder. El sentimiento es horrible. Para los jóvenes, no, los jóvenes solo dicen, no sé, y ya. Los jóvenes así son. Si no saben una pregunta, no sé, y siguen con su vida, nada más. Pero ya en un ámbito profesional o en un ámbito donde tienes que responder bien
y te preguntan algo y no sabes, el sentimiento es horrible. A mí me pasó en una reunión con un cliente que gracias a Dios me salvó en ese momento porque me hizo una pregunta que yo no sabía responder. Me dice: Joel, usted sabe qué es un producto financiero. Y en ese momento, ¿verdad? Fueron segundos, o sea, milisegundos, eso que le pasa un montón de cosas por la mente y usted empieza a sudar frío y todo. Por dicha, por eso digo que Dios me salvó. Yo no sé si el cliente lo notó porque fue muy rápido, pero fue de esas preguntas como que la persona se responde solo, ¿verdad? Entonces él dice: Joel, usted sabe que es un producto financiero. Y él dice: un producto financiero es, y empieza a explicar, y yo, uy, por dicha, o sea, en esos segundos, o sea, pasó por mi cabeza, yo dije, voy a tener que decir que no sé, o sea, sinceramente, y no tiene nada de malo, pero quizás ante un cliente o ante algo, cuando la respuesta depende de un trabajo, es como que uno dice, o sea, me la pelé, digamos, como que fallé, no sabía la respuesta correcta en el momento correcto, y por dicha el cliente se respondió así solo, y yo dije, uff, por dicha, ¿verdad? Porque si me preguntaba algo a mí de qué es un producto financiero, o sea, ya después me metí ahí a Google a ver qué es, y por si me pregunta otra vez o alguien me pregunta, que no creo, pero es un sentimiento horrible, es un sentimiento feo, y es un sentimiento, y es algo que debemos de cambiar, porque hay preguntas en las que nosotros no nos hacemos, ¿verdad?, que determinan nuestra vida, y quizás por ignorancia, quizás por miedo, por desconocimiento, ¿verdad?, no la hacemos, no la hacemos, y muchas veces inclusive tenemos respuestas a preguntas ficticias, a preguntas que no existen. Ojo a lo que llegamos nosotros los seres humanos. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, uy, si yo me ganara la lotería, ¿qué no haría? Y usted dice, no, si yo me gano la lotería, bueno, que voy a viajar por todo el mundo, que me compro una casa, que me compro un carro, que una casa allá en la playa también, dejaría de trabajar. Tenemos la respuesta para planes ficticios que no existen, que no son reales. Para eso inclusive llegamos a invertir tiempo y tener esas respuestas. Y lo que pasa que cuando nuestra mente está ocupada respondiendo preguntas no importantes y no relevantes para nuestra vida, nos desenfocamos de las preguntas importantes. ¿De quién es Jesús para mi vida? Porque Jesús está haciendo ahorita en el 2023 la misma pregunta. Y si nos pregunta hoy, ¿quién dice las personas que soy? ¿Verdad? ¿Quién dice la sociedad que soy yo? La sociedad que dice ahorita. Primero, bueno, pueden decir que Jesús es religión, es una religión. Que Jesús es un mito, que Jesús es una fábula, que Jesús no existió, que Jesús es un retrógrado, que Jesús quizás, no sé, fue una persona más, o que no está comprobado, o que es una secta. Bueno, muchas veces dicen, ¿verdad?, que el cristianismo es una secta. La sociedad puede decir muchas cosas. Y si preguntamos hoy, y Jesús está haciendo la pregunta, ¿quién dice el mundo que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta la está haciendo y probablemente nosotros la tenemos claro. ¿Y por qué la tenemos claro? Porque mi papá piensa así, porque mi familia piensa así, porque mis hermanos piensan así, porque mis compañeros piensan así, de que Jesús es esto, es esto, es esto, que el cristianismo es esto, es esto, es esto, que Dios es esto, es esto, es esto. Y al final, quizás esas respuestas las tenemos claras, pero la pregunta y la respuesta que tienes que tener clara es: ¿quién es Jesús para usted? Para mí. Esa
es la respuesta que determina tu futuro. No quién es Jesús para tu papá, no quién es Jesús para tus amigos de la universidad, no es quién es Jesús para sus amigos del trabajo, es quién es Jesús para usted, para mi vida. Y dependiendo de lo que usted responda, es ahí donde está en juego la vida o la muerte. Y usted puede decir, no, yo no creo que Jesús, yo voy a la iglesia y todo, yo creo que Jesús sí existió. Yo creo que Jesús fue una buena persona. Yo creo que Jesús vino a la tierra. Que sí, Él existió y estuvo presente. Creo que Jesús es un profeta. Usted puede que es que da buenas enseñanzas, ¿verdad? Que trae bendición. Usted puede tener un buen concepto de Jesús hasta cierto punto, pero tampoco es la respuesta correcta. Por eso más adelante vamos a analizar la respuesta que dio Pedro. Porque aún las grandes religiones que dominan el mundo, las religiones que más existen, ¿verdad? Que más tienen adeptos o personas siguiendo, las religiones más grandes reconocen a Jesús y tienen un buen concepto de Jesús. Por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo dice que Jesús es una figura muy respetada. De hecho, uno de los libros sagrados que leen ellos, los del hinduismo, está escrito el nacimiento de Jesús. Está ahí en un libro de los que ellos estudian. Ellos creen que Jesús existió y lo respetan como una figura muy respetada. El hinduismo. Tienen un buen concepto de él. El budismo, por ejemplo, ven a Jesús como un ser iluminado. Estos que creen en Buda, que fue una persona real. El budismo cree eso, que Jesús existió y que fue un ser iluminado que nos dejó muchas enseñanzas para entender nuestra naturaleza humana. Ojo, vea todo lo que creen de Jesús, que nos dejó buenas enseñanzas para conocernos. El judaísmo, siendo Jesús judío, ellos reconocen a Jesús como un profeta más, como un rabino, pero hasta ahí. Es como un rabino de tantos que hubo en el pueblo de Israel, el pueblo judío, como un maestro judío, lo reconocen de que existió. El Islam, una de las religiones que para mí, de las más violentas, o quizás el Islam radical, que esos, asesinan a cualquiera que se oponga. O sea, ellos reconocen a Jesús como uno de los grandes profetas. Recordemos que el Islam cree en Moisés, en Abraham, los reconocen como profetas que existieron y a Jesús lo reconoce como un profeta más de esos, como un grande profeta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas religiones que creen en Jesús, o sea, que saben que existió, y nosotros que estamos sentados acá en una iglesia cristiana? ¿Cuál es la diferencia? Porque fácilmente nosotros podemos tener el mismo concepto de Jesús, que sí, creemos que Jesús es una persona de respeto, una persona que hay que respetarla, igual que el hinduismo. Es una persona que definitivamente estaba iluminada, que era sabio, tenía sabiduría, que nos dejó muchas enseñanzas. Es un maestro, es un rabino, como creen el judaísmo. Es un profeta, como cree el Islam. Nosotros como cristianos creemos eso también. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? Porque podemos tener ese concepto de Jesús igual que todas estas religiones que acabo de mencionar. Y la diferencia está en la respuesta de Pedro. Y por eso es que tenemos que analizarla. La diferencia está ahí. Porque Pedro le dice, tú eres, ¿quién? El Mesías, el Hijo del Dios viviente y que da vida.
Y cuando está hablando del Mesías, lo que está diciendo es que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y después dice que es el Hijo de Dios. Son los tres conceptos que responde Pedro. Y es donde Jesús le dice, es correcto. Y no lo sabes por usted mismo, sino porque el Padre te lo reveló. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y Él es el Hijo de Dios. Y esa es la diferencia de nosotros a las demás religiones que creen en Jesús. Pero por ejemplo el hinduismo no cree en Dios. Reconoce a Jesús, pero no a Dios. El budismo igual, no cree en Dios. Jesús existió y dio buenas enseñanzas, dice el budismo, pero creen en Buda y adoran a otros dioses. El judaísmo cree en Dios, sin embargo, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y es ahí donde está la diferencia. Por eso Pedro dice, el Hijo del Dios viviente. Porque el judaísmo sigue esperando al Mesías, siendo Jesús judío. El judaísmo sigue esperando a un Mesías. Por eso ahí está la diferencia. El Islam no creen en Dios. Sin embargo, reconocen a Jesús como profeta. Entonces, la diferencia entre nosotros es el concepto que tengamos de Jesús en nuestra vida, que es nuestro Salvador, nuestro Señor y que es el Hijo de Dios. Es un combo completo. Porque si nosotros decimos, no, de ahí sí venimos a la iglesia aquí todos los domingos, pero yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, la salvación dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No hay salvación si no es por medio de Jesús. Tenemos que creer en Jesús y tenemos que creer en Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Es el combo completo. Si no, somos igual a cualquier persona, los demás. Los demás decían ahí, es un profeta más, es un maestro, es no sé qué, es Jeremías, es Elías. Pero no que era un Hijo de Dios, no que era nuestro Salvador, no que era nuestro Señor, no que era el Mesías. Y es ahí donde está la diferencia. Y cuando hablamos de Salvador, es que Él es nuestro libertador. Y muchas veces, igual como cristianos, creer como Jesús, como nuestro Salvador, a veces es muy sencillo. Porque todos queremos ser salvos, todos necesitamos ayuda. Y cuando hablamos de Jesús como Salvador, es eso, que Él nos libera de la opresión, de que nos liberó del pecado, de que nos libera de las situaciones difíciles, que extiende su mano cuando más lo necesitamos, que en situaciones difíciles, o sea, que no podemos pasar, que Él nos consuela, que Él nos ayuda, que Él está presente, que no nos abandona. Él es Jesús nuestro Salvador. Y claro, cuando vemos a ese Jesús, ay sí, Jesús es mi Salvador. Pero llegamos a la otra parte, que Jesús es nuestro Señor. Y es ahí donde no es tan sencillo creer en ese Jesús, Señor. Porque quizás la palabra Señor hoy en día esté como muy, no sé, devaluada, no sé cómo expresarlo, digamos, pero antes el significado de Señor era otro. Ahorita saludamos y vacilamos inclusive, ¿qué Señor? ¿Todo bien? Y uno dice, Señor, ¿todo bien? Y ya, por respeto, nada más. Pero antes, Señor significaba que era supremo en autoridad, que era el amo y el dueño. De hecho, los criados, estaba el amo y el criado, los que le ayudaban en la casa, pero si el Señor decía algo y el criado no lo hacía, o sea, el criado tenía que cumplir lo que el Señor decía.
porque es el dueño, porque es el amo. Él es el que manda, es supremo en autoridad. Entonces, muchas veces conocer a Jesús como Salvador es fácil, porque es lo que nos da esperanza, es lo que nos ayuda, es lo que nos trae bendición. Uy, sí, las bendiciones de Dios, Él es nuestro Salvador. Nos da la comida, nos sustenta. Ese Jesús Salvador, cuando usted va a hacer algo, no sé, un viaje, uy, Señor, sálvame, usted está pasando ahí a las 10 de la noche por San José y aparecen ahí unos cuantos bichillos y usted dice, ¡ay, Señor, sálvame! Ese Jesús Salvador que te protege en la angustia puede llegar a ser muy fácil de creer, pero como Señor, a veces no es sencillo, porque Dios nos pide cosas de nuestra parte. Por ejemplo, en Tesalonicenses dice, Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo. Dice, como algo sagrado. Dice, y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Ojo lo que nuestro Señor nos pide. Y es por eso es que la respuesta de Pedro es correcta. Es nuestro Salvador, nuestro Señor y el Hijo de Dios. Y es por eso que muchas veces no tenemos clara la respuesta a esa pregunta. Porque quizás Jesús no es nuestro Señor en estos momentos. Porque ni sabemos qué dice, no sabemos ni qué habla, porque ni tenemos relación con Él, no leemos su palabra, no conocemos si está interesado en nosotros, no nos acercamos a Él, no oramos. Jesús dice, ustedes sois mis amigos si hacen lo que yo os digo. La relación con Jesús es condicionada. Tenemos que hacer porque Él es nuestro Señor, porque si no, quedamos en los conceptos de las otras religiones. Uy, no, yo voy a la iglesia y sí. Y para estar bien con el hombre, dicen muchos, estar bien con el de arriba. Y no es así. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Sigue diciendo ahí en Tesalonicenses, dice, no deben de engañar a los demás miembros de la iglesia. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. O sea que Jesús, como nuestro Señor, nos pide una vida santa, que nos alejemos de las relaciones sexuales prohibidas, que dominemos nuestros pensamientos y nuestros malos deseos sexuales, que no nos portemos como los que no creen en Dios, que dejemos de engañar, que nos dejemos de aprovechar, que dejemos de mentir, que dejemos de pecar. Dice que Él no nos llamó a que sigamos pecando, sino a tener una vida santa. Y es ahí donde flaqueamos. Y está bien, Jesús como Salvador, emocionalmente nos ayuda mucho a salir adelante día a día. Cuando usted está orando por un trabajo, uy, Señor, abre las puertas, nuestro Salvador. Uy, Señor, mueve a esta persona, las finanzas, Señor, trae, ayúdanos, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Y ese concepto lo tenemos muy claro y muy presente en nuestra vida cristiana. Pero, Señor, no mentir, todo lo que acabamos de repetir. Ya ahí no es tan sencillo reconocerlo como Señor. Y dice, sigue terminando en Tesalonicenses, dice, por eso, el que rechaza esta enseñanza, ojo, no es amenaza, ¿verdad? Gracias a Dios lo está diciendo la palabra y no yo, ¿verdad? Gracias a Dios. Si tiene algún problema sería con la palabra, dijo cualquier cosa. Dice, por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. O sea que cuando rechazamos a Jesús como nuestro Señor,
Cuando no hacemos todas estas cosas, usted no está rechazando a los pastores. No me está rechazando a mí que estoy dando esta enseñanza. O sea, usted no tiene problemas ni con las personas que están a la par, con siervos a la par con sus hermanos de la iglesia. Usted no está fallándole a mí no me está fallando, a los pastores tampoco, a la iglesia tampoco. Usted no está rechazando eso. Lo que está diciendo es que usted está rechazando a Dios mismo. Y es ahí, por eso, esa pregunta y esa respuesta es de vida o muerte. No es como, ay sí, voy a dejarla pasar y la respondo después. No es la pregunta, ¿qué zapatos me voy a poner hoy? Es una pregunta que determina vida eterna o muerte eterna. Así es sencillo. Y es lo que está diciendo Pedro. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y el Hijo de Dios. Esos tres conceptos son los que tenemos que tener claro de Jesús. Y esa es la respuesta que tenemos que tener nosotros en nuestra vida de Jesús. Hijo de Dios. Tenemos que creer tanto en Dios como en Jesús. Reconocer que Dios envió a su Hijo. Y se hizo en forma de hombre. Y sufrió más que cualquier hombre ha sufrido. Por amor, para salvarnos. Cuando tenemos esos tres conceptos claros y los aplicamos a nuestra vida, es ahí donde decimos Jesús es esto. Y no importa lo que el mundo piense, no importa lo que el mundo piense de Jesús, lo que las religiones piensen de Jesús, no importa lo que mi mamá, mi papá, mis abuelos piensen de Jesús. Lo importante y la pregunta que te hace hoy Jesús es, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de Él, de Jesús? ¿Él es el Mesías en tu vida? ¿O no? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es tu Salvador? ¿Y te comportas como que si Él fuera tu Señor? Les dejo esa pregunta para que ustedes la puedan responder cada uno en su corazón y que podamos seguir creciendo y que podamos seguir intentando parecernos cada día más a Él y tener esa respuesta clara siempre en nuestra vida. La respuesta a esa pregunta es la respuesta más importante de que si trabajo aquí o trabajo allá, más importante inclusive de que con qué persona me casaré. O sea, cuando usted tiene claro esta respuesta en su vida, todas las demás preguntas pierden importancia. Y asimismo, Dios tiene cuidado de todas esas preguntas. ¿Con qué me voy a casar? ¿Dónde trabajaré? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Dios se encarga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Busque primero la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Para su vida, para tu vida. Y todas las demás preguntas que no tienen respuestas tendrán su respuesta. Así que vamos a orar y agradecer a Dios por esta palabra y por este tiempo. Padre, gracias Señor por este tiempo, Señor, que nos permitiste, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado a mi corazón, Señor, y yo sé que ha sido de gran bendición para las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, y declaramos, Señor, que a partir de hoy, Señor,
Yo quiero tener esa respuesta clara, esa respuesta de quién eres tú en mi vida, esa respuesta de quién es Jesús en mi vida, Señor. Yo la quiero tener claro, Señor. Yo quiero tener claro que tú eres mi Salvador, quiero tener claro que tú eres mi Señor y quiero tener claro que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.